Arco Minero del Orinoco, la peor catástrofe ambiental de Venezuela. El arco minero va y viene a ayudar el desarrollo del país. La Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco abarca 111.843 kilómetros cuadrados, que representan el 12.2% del territorio nacional, y ocupa zonas de los estados Bolívar, Amazonas y del Tamacuro, donde se encuentran un total de 36 áreas protegidas entre parques nacionales y monumentos naturales, creada en febrero del año 2016 bajo el decreto número 2248. Históricamente, este territorio es codiciado por sus riquezas minerales: cobre, oro, diamantes, hierro, coltán y bauxita, así como por su biodiversidad, riquezas forestales y potencial hídrico. Mejor conocido como el Amo, esta zona se encuentra alrededor de las minas y debería ser utilizado para promover el desarrollo económico, control de las mafias y erradicación de la violencia, condiciones de vida digna, presencia real y simbólica del Estado, así como cumplir los derechos ambientales en la región sur de Venezuela, pero se ha convertido en un territorio de peligro inminente debido a la presencia de grupos armados irregulares, a causa de la permisividad y complicidad del Estado venezolano. La minería ilegal ha sido proliferada por la presencia y actuación de los grupos armados irregulares en el Amo. Esta extracción de recursos naturales en gran volumen o alta intensidad, comúnmente conocida como extractivismo, ha causado graves daños ambientales, económicos y culturales a las etnias indígenas que ancestralmente ocupan estos espacios, las cuales se han visto forzadas a desplazarse, incluso cruzando las fronteras hacia Brasil. El Amo, un plan ideado para la vulneración de los derechos humanos y ambientales. Del lado sur del Orinoco hay yo comencé a llamarlo así, arco minero. Son grandes extensiones, donde reside un gran potencial y un gran poderío económico. Yo voy a aprobar este punto de cuenta, ¿no?, que contiene el Plan de Acción Estratégica Conjunta de la faja petrolífera y el arco minero del Orinoco. El arco minero va y viene a ayudar el desarrollo del país. Las actuaciones deliberadas de actores, legales e ilegales, amparados por el Estado venezolano en el Amo, han traído como consecuencia la fragmentación de los ecosistemas, provocando una importante pérdida de la biodiversidad, contaminación del suelo y agua, aunado a una devastadora deforestación de miles de hectáreas de selva tropical, incluyendo la vulneración de derechos humanos a poblaciones ancestrales. ¿Cuál es la complicidad de los cuerpos de seguridad con los grupos armados? Absoluta, total, sin lugar a dudas. Los grupos armados operan bajo el manto protector y especialmente el ELN tiene al sur del Orinoco, desde Ciudad Bolívar hasta el Yapacana en Amazonas, tiene un santuario en el que ellos se pueden refugiar, son atendidos, se nutren económicamente del oro de sangre, del tráfico de combustible, de diamantes, de coltán. Los usan como elemento de enlace y operaciones entre los mineros y el alto mando militar o los cuerpos de seguridad del Estado o los enchufados o el régimen de Maduro, en cualquiera de sus modalidades. La complicidad, yo diría que más que cómplices, son socios operativos del arco minero. Destrucción profundizada del Amo. El arco minero del Orinoco hoy es una zona acaparada por la violencia. Comunidades indígenas han sido desplazadas de sus territorios por la ejecución de actividades delictivas por parte de grupos armados que se aprovechan de la permisividad de un Estado que ha avalado el mayor saqueo de riquezas minerales, bajo la falsa premisa de generar actividades de desarrollo y progreso. El arco minero del Orinoco
constituye la caja fuerte de los grupos armados irregulares y de las actividades ilegales que se desarrollan a través de las pistas clandestinas que operan libre y abiertamente en territorio venezolano, contribuyendo al financiamiento de las operaciones de grupos terroristas con conocimiento y complicidad de las Fuerzas Armadas e instituciones del Estado venezolano. Ambientalistas, ecologistas y organizaciones de la sociedad civil afirman que la destrucción de la reserva natural más importante de Venezuela es la peor catástrofe ambiental que haya vivido el país, con el agravante de haber sido amparada por el Estado. La actividad minera es una organización criminal a todas luces. De hecho, el oro recaudado en el arco minero del Orinoco no ingresa al Fisco Nacional a través del Banco Central de Venezuela, sino que se queda en los caminos Verde Oliva. Esto significa pues que la sociedad se profundiza y son los autores materiales de la recaudación. Son agentes prácticamente aduaneros de los enchufados. Darle la tarea sucia de la recaudación, la tarea de la colecta del oro a los pranes. Y por supuesto luego pasaron a el ELN o a la FARC, por aquello que decíamos anteriormente de que el ELN y la FARC son políticamente mucho más confiables y mucho más potables para el régimen de Nicolás Maduro, porque se trata de transnacionales, políticas y criminales, terroristas y guerrilleras. Este arco significa la muerte de grandes reservas naturales de la nación, así como el sacrificio de la biodiversidad. Se viola la Ley Orgánica del Ambiente, la Ley de Aguas, convenios internacionales suscritos por Venezuela y se da el sacrificio de un río de gran importancia como es el Orinoco, que nace en el Cerro Delgado Chalbot y llega al sur del país, padeciendo a diario la contaminación con el uso indiscriminado del mercurio. Poblaciones ancestrales bajo la mirada indolente del Estado. Más de 40 etnias habitan en esta zona, entre los cuales destacan los Guarao, Acahuayo, Acahuay o Acahuayo, los Eñepás o Panares, los Yaruro o Pumé, los Mapoyo, Cariña, Arahuac, Arahuacos o Arahuacos, el grupo étnico Piaroa, Pemones, entre otras, que están siendo sometidas a graves abusos de violencia por parte de grupos armados irregulares y bandas delictivas, donde se evidencia la vulneración a sus derechos humanos, mientras el Estado no actúa para dar un alto a tal situación. Los pueblos indígenas constituyen el 2.8% de la población de Venezuela, por lo que desde las instituciones del Estado se debe velar por la preservación del ambiente y por la dignidad humana, entendiendo que este es un tema sensible no solo para Venezuela, sino para el mundo, por las riquezas naturales de este vasto territorio, patrimonio de la humanidad. Cuando descubrimos el valor del oro, y eso todavía, yo estoy hablando de 2000, todavía los abuelos tenían eso como una caja aquí. Sabían dónde estaba el oro. Iban a sacar poquitico para comprar sal, jabón, broma para pescar, azúcar, lo necesario. No explotaban porque querían el carro último modelo o porque tenían que tener una casa, no sé qué, 4 televisores. Ahora sí, entonces, claro, acabo con mi río, saco los 10 kilos de oro de una vez, porque necesito tener los últimos modelos de los zapatos Nike, por ejemplo, que cuestan los zapatos de oro. Esa es la diferencia. En esa parte no estoy. Por eso estoy en contra de la comunidad. En esta zona del arco minero del Orinoco, las mujeres indígenas también entran a las minas, pero además se les ve preparando y vendiendo comida, limpiando alojamientos o trabajando en redes de prostitución, a pesar de que el ejército tiene una gran participación en la supervisión de muchas minas. Logros obtenidos con la creación del AMO, daños irreparables al medio ambiente. Un daño masivo e irreparable al ambiente ha traído la creación del AMO, a causa de su explotación, donde se han perdido importantes especies tanto de flora como de fauna,
minimizando las actividades que realizan los pueblos ancestrales como caza, agricultura, turismo, comercio de productos artesanales y minería artesanal tradicional, obligando a estas etnias a trabajar como esclavos para grupos subversivos que en las minas han destruido y alterado su hábitat natural. La minería en manos de los grupos armados irregulares GAI y la Fuerza Armada Nacional contraviene los principios constitucionales y ponen en riesgo la soberanía nacional. La injerencia de estos grupos y el abuso de poder está generando una catástrofe ambiental que afecta directamente a las grandes reservas naturales del país, así como lesiona el derecho al disfrute de un ambiente sano y armónico, como garantía de vida para las generaciones presentes y futuras. ¿Tendrá fin este desastre que se ha provocado a propósito del arco minero? Nosotros somos optimistas. Salir del arco minero para convertirlo en el arca del Orinoco. No el arco del Orinoco, sino el arca del Orinoco, que tiene muchísimas riquezas y que su riqueza no está en las entrañas de su tierra con el oro, el coltán, el diamante o cualquier otro tipo de mineral, sino más bien en su gente, en su cultura, en sus aguas, en sus ríos, en sus bosques, en sus parques, en sus lagos, en su hidroeléctrica, en la capacidad productiva que puede tener toda esta región. Y por supuesto tiene que convertirse entonces en una alternativa viable, económicamente potable y por supuesto en un cambio de modelo. No es suficiente salir entonces de Nicolás Maduro, hay que salir también del modelo que se propicia, se auspicia desde el poder. A cambiar el modelo extractivista por un modelo de productividad plural. Tenemos un río Orinoco que es prácticamente una autopista fluvial. En algún momento lo fue para exportar semillas, para exportar café, para exportar cacao, para exportar sarrapia, para exportar balatá, para exportar amargo angostura, incluso también para exportar oro de carácter industrial. Su hotelería, su infraestructura puede ser recuperada para ponerla al servicio del país e incluso del mundo. Salvar la Amazonía y lo que ésta representa desde el punto de vista botánico y económico, de las maravillas que guardan sus ríos, no solamente el Orinoco, el Caroní, el Caura. Eso es una realidad que está por desarrollarse, pero primero tenemos que salir de esta tragedia que representa el régimen de Nicolás Maduro y antes, por supuesto, el régimen de Chávez.